Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una acción de amparo promovida por quien era entonces defensor del pueblo, Eduardo Mondino, contra el Estado Nacional, con el objeto que se condenara al Estado Nacional a el ajuste por movilidad de jubilados y pensionados, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2 de la ley 24.463, que dispone que la movilidad debe determinarse anualmente conforme la ley de presupuesto, y que también solicitó que se declare la inconstitucionalidad de toda aquella norma que pudiera controvertir, estar en contrario a lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El defensor del pueblo justificó su legitimación procesal en la causa en el marco de un derecho colectivo que no significaba la sumatoria de los derechos de que fueran titulares de esa movilidad jubilatoria y de pensiones, sino que se encontraban involucrados el derecho a la salud, el derecho a la vida digna, al esparcimiento y cualquier otro derecho que mereciera recibir este grupo. La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó la sentencia de primera instancia por entender que el defensor del pueblo no gozaba de la legitimación procesal necesaria para actuar en la causa, denegando entonces no gozaba de la legitimación procesal, entonces revocó la sentencia de primera instancia. Contra este pronunciamiento interpuso un recurso extraordinario el defensor, que fue denegado, y así presentada la queja, intervino el procurador general, que opinó que correspondía hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia de Cámara. Intervino la Corte, que consideró la falta de legitimación procesal del defensor para sustituir a los titulares de la movilidad mencionada en cuestiones patrimoniales, y que además no observaba que en el caso existiera una ausencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que es necesaria para la vía de amparo. Así, con los votos conjuntos de los doctores Rosati y Rosenkranz y propio del doctor Lorenzetti, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y rechazó la demanda, manifestando que de modo alguno esto significaba pronunciarse acerca de la cuestión de fondo, que fue en materia de la acción de amparo. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la doctora Lilian Castillo. La doctora es secretaria académica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, profesora titular consulta de la Facultad de Derecho de la UBA, Derecho Internacional Público, profesora de posgrado en UBA y UCA, autora de libros y artículos en publicaciones especializadas. Bienvenida, doctora. Gran honor tenerla en este espacio. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, le quería agradecer la invitación. Muy lindo tener este espacio.
En general uno como profesor trabaja siempre en ese ambiente restringido de las facultades y de las conferencias, pero no sale hacia un público No, aquí rompemos los muros. Más amplio. Claro, sí. Aquí rompemos los muros de la universidad y sale el público en general. Sí, en general. Así que realmente me parece muy buena idea y se lo agradezco muchísimo. Bueno, así que esa es la asociación en realidad que, bueno, con mucho, con gran honor represento en este espacio. Bueno, muy bien. Doctora, vamos a partir como si fuera la lección número 1 del Derecho Internacional Público. ¿Quiénes son los actores del derecho está bien. en las relaciones internacionales? Los actores son los estados. Normalmente no hay otros. No, hay muchos actores, incluso los individuos, pero claro. diremos, o sea, los actores que en primer lugar tienen la facultad de adoptar decisiones y realizar acuerdos que obligan a los estados, son los propios estados. Sí. Las organizaciones internacionales, que son sujetos de derecho internacional también, están formadas por estados, es decir, los miembros son estados. Claro. Pero a la vez hay facultades que tienen los estados y que las organizaciones no tienen. Por ejemplo, Naciones Unidas, que es la organización de mayor alcance, ¿no es cierto?, la que convoca a toda la comunidad internacional, no puede otorgar ciudadanía, por ejemplo. Sí. No puede emitir moneda, porque esas son características de los estados. Es decir, el estado, es ser un estado reconocido como tal en la comunidad internacional, es, diremos, tener una plenitud de competencias. Es decir, tiene todas las competencias. Puede dar nacionalidad, puede quitarla, puede cobrar impuestos, puede detener personas. Es decir, puede obligar su Estado a algunos compromisos. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los estados. Claro, o sea, por el derecho internacional sería. Claro. Lo que pasa es que acá me parece que también conviene hacer una primera separación, y es que los estados son sujetos de existencia ideal. Son personas jurídicas, ¿no es cierto?, en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, son bifrontes los estados. Digamos, las relaciones internacionales son los modos en que los estados se comunican entre sí. Es decir, el Estado no puede vivir aislado, entonces se comunica. Y toda esa red de comunicaciones son las relaciones internacionales. Es decir, y para eso se hacen los tratados, para tener una mayor y mejor comunicación entre los estados. Bien, aquí en este punto me quisiera detener y decimos, bueno, los estados son los sujetos que intervienen, pero esto baja a los particulares, ¿verdad? ¿Cómo bajan los particulares estas regulaciones internacionales? Bueno, bajan los particulares porque los particulares son los que tienen que aplicar eso. Es decir, el derecho lo crean los estados. También las provincias nuestras o los estados del Brasil, por ejemplo, son estados, pero son estados subnacionales y pueden crear acuerdos a nivel subnacional. Es decir, obligan también en la medida en que se comprometen, pero es decir, tienen el mismo efecto, se pueden ir bajando, como desagregando, ¿no?, esa competencia que tiene el Estado. Ahora, en el individuo llega porque el individuo tiene que, diremos, aplicar las reglas que al cual el Estado se ha comprometido. Las cosas sencillas son las que se sirven. Por ejemplo, una persona que tiene una línea aérea, una empresa, no puede, diremos, enviar sus aviones por cualquier ruta. Las rutas son muy estrictas, son caminitos, ¿no? Así. Y nadie se puede salir de los caminitos, porque si no, está invadiendo el espacio aéreo de otro estado. Claro. Entonces, hay normas internacionales que dicen que los estados tienen soberanía sobre su espacio aéreo. Regla general, tienen soberanía. Entonces, si tienen soberanía, regulan los que entran en ese espacio aéreo. Y por eso firman acuerdos con otros estados y, diremos, combinan sus rutas. Entonces, y las rutas tienen que son en general bilaterales. Es decir, ¿no?, si Argentina tiene un vuelo a México, es porque Buenos Aires-México, es porque México tiene México-Buenos Aires. ¿No? Se acuerdan así, ida y vuelta. Es decir, pero eso es un caso de aplicación diaria del derecho internacional. Acuérdense, ¿cómo se aplica el derecho internacional? Se aplica todos los días, todas las horas. Porque no habría vuelo, sino, o sea, hace 2 o 3 años hubo un avión, no sé en qué lugar estaba, si se desvió, iba por Corea, no sé por dónde, y lo tiraron abajo, un avión civil, hará 2 o 3 años. Claro, hay materias que necesariamente necesitan porque se salieron de la ruta. Claro. Y lo derribaron. Después pidieron disculpas, que no sabían, qué sé yo, que bueno, pero el avión lo derribaron, murieron 130 y pico personas, no sé, porque
pobres inocentes, porque no sé, a lo mejor habría tormenta, no sé por qué se habría desviado de su ruta, pero pasó. Es decir, que esas cosas se cumplen todos los días. Es decir, no es que el derecho internacional dice, ay, no, porque es una cosa de los estados. Sí, no, hay gente que lo ve muy lejano, no. no abogados, pero digo, la gente dice, el derecho internacional no sé, es lejano. No, para nada. O sea, si uno va en un avión, es porque está utilizando una ruta pactada en un acuerdo, ¿no? Los acuerdos de tránsito aéreo. Si uno, no sé, hace un envío, lo que se hace todos los días, los envíos de correos, los envíos de correos hay que tener un acuerdo. O sea, si uno tiene un acuerdo, no se puede mandar. O sea, nadie lo recibe del otro lado, del otro país, y tampoco se pueden recibir. De modo que no es una cosa atípica aplicar derecho internacional, no es una cosa que le corresponde solo a los estados, nos corresponde a todos los días. Y aparte de eso, bueno, están especiales ahora, hay tribunales internacionales para la protección de derechos humanos, como la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, es decir, hay tribunales... ¿Qué visión tiene usted respecto de los fallos de la Corte Interamericana respecto a los es decir, cómo se combina los fallos de la Corte Suprema con los pasos de la Corte? Sí. ¿Cuál es su visión? No, bueno, es otro tema. Yo creo que la Corte en general, la Corte Interamericana es una muy buena Corte, actúa siempre muy bien. Como un órgano de contralor, no, ¿verdad? bueno, ahora a raíz de que de los estados, digamos, hay muchos esquemas internacionales, entonces ahora hay un control de convencionalidad. Sí. El control de convención. Que ahí entramos nosotros, los internacionalistas. O sea, antes eran solo los constitucionalistas. No, tenían el control de constitucionalidad. Eso era supremo, el control de constitucionalidad. Pero hasta que ahora llegó un nuevo, que es el control de convencionalidad. Exacto. De modo que ahora, y se aplica, o sea, a ver si se aplicó la convención o no. A mí me parece excelente, porque si no, estaría muy desprotegido el Tribunal Internacional, si no existiera eso. Claro, absolutamente. Sí, claro. Es decir, si no existiera el control de constitucionalidad, estaría desprotegida la Constitución, ¿no? Bueno, y por eso Estados Unidos, una de las primeras cosas que hace cuando aplica su Constitución es hacer la capacidad de la Corte de declarar la inconstitucionalidad, que son los famosos fallos, ¿no? de la Corte de Estados Unidos, que después los países con sistema constitucional toman. Claro. O sea, nosotros lo copiamos, incluso sin tenerlo incorporado en la Constitución, pero copiamos la teoría de la Corte de Estados Unidos y como somos posteriores, digamos, la fuimos incorporando. ¿Cuál sería la posición de la Corte respecto a los fallos de la Corte Interamericana? Es decir, si Argentina es parte, no es parte. No, la Argentina es parte de la Corte, sí, es parte, ¿no? No, digo, ¿cuál es la opinión de la Corte respecto a tomar en cuenta las decisiones de la Corte Interamericana, si la toma en cuenta respecto de fallos en los cuales Argentina no ha sido parte de ese fallo de la Corte Interamericana? No, o sea, no se pueden aplicar si no es parte. Son como las privadas. O sea, siempre los fallos se aplican solo a las partes intervinientes. Pero lo puede tomar como referencia, ¿verdad? Sí, como referencia los toma, pero además hay una confusión con las opiniones consultivas. Claro. Porque lo que pasa es que acá el caso... lo que algunas veces ha sucedido es que, diremos, se considera, hay una discusión con los constitucionalistas que dicen que habría que aplicar también las opiniones consultivas como obligatorias. Es todo un tema ese. Lo que pasa es que es un tema un poco... yo creo que una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es tener en cuenta el antecedente. Tampoco me parece en el extremo de no tener en cuenta el antecedente que corresponda. Claro, a las opiniones consultivas. Claro. Sí. Pero incluso la Corte Internacional de Justicia considera que no son obligatorias. Por eso digo, una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es el antecedente. Sí, obligatorias no son. Diremos, no se le puede exigir a un Estado que cumpla lo que hizo una opinión consultiva, eso no se le puede exigir. Claro. Pero el mismo Estado puede, diremos, autolimitarse en el sentido de aceptar la doctrina de una opinión consultiva. Así que, pero no hay ilegalidad en el caso de que no lo acepte, diremos. Así que, pero la Argentina es un país que cumple muy bien las decisiones de la Corte, incluso el caso Bulacio, o sea, las indemnizaciones que hay que pagar, todo eso. La Argentina es un país que, digamos, cumple activamente, tiene un papel activo la Argentina en la Corte. Ha tenido jueces en la Corte y es un tribunal muy prestigioso. La jurisprudencia del Tribunal Latinoamericano, Interamericano de Derechos Humanos, se aplica por otros tribunales, lo citan como doctrina otros tribunales, incluso la Corte la Europea. Claro. Ellos hay bastante comunicación, digamos, ahora hay una especie de
diremos, de facilitar la comunicación entre las distintas cortes para que tengan en cuenta lo que van decidiendo. Y son en general muy, diremos, afines, ¿no? Los enfoques que tienen son bastante afines. Sobre todo en el criterio pro homine, ¿no? Sí, sí, bueno, son pro homine. O sea, si no, no son... No, pero sí, claro, esta cuestión del fallar y apartarse quizás de algún antecedente, y habrá que ser un criterio pro homine superior, claro, habría que justificar, ¿no? El apartamiento también. Lo que pasa más allá que no sea obligatoria, digo. Claro, pero la opinión consultiva dice. Sí, pero también hay que tener cuidado, los tribunales tienen que ser, caminan en la cuerda floja, porque cuando empiezan a tener poca receptividad en algunos países, o que la doctrina de esos países empieza a criticarlos, se ponen en riesgo de que ese país se retire. En la Corte Interamericana ha perdido miembros ahora. Entonces hay que... Claro. Los tribunales, los jueces, cuando, bueno, ellos hablan incluso en conferencias como esta, y bueno, dice, está bien, sí, nosotros podemos ser muy estrictos a veces, pero también tenemos que cuidar que eso no nos cree una enemistad con algunos estados y que esos estados decidan irse de la Corte. Entonces, digamos, una Corte es eficaz si es regional, cuando toda la región está. Pero si empieza a irse uno, después a los 2 años se va el otro, bueno. Entonces tienen que tener también esa prudencia, ¿no? Los jueces... sería como tener en cuenta la cultura de ese país, los valores de referencia, para no generar un apartamiento. Claro, exactamente. En razón de ello. Exactamente. Así que los tribunales tienen ese cuidado, son cuidadosos. Sí. La Corte Europea también, que tiene cantidad de casos enormes, bueno, pero a veces tiene sentencias. Yo no es que me dedico a eso, ni tampoco sigo tanto, es una jurisprudencia inmensa la de la Corte Europea. Absolutamente. Pero uno lee los que a veces dicen, se hizo un fallo así, muy, ¿no? Muy especial, ahora con todas estas, diremos, con todos estos conflictos bélicos que hay, pero también guardan cierto equilibrio, ¿no? Entre diremos, condenar a un Estado o ver, digamos, no sé, las circunstancias que puede haber. Claro. Ahora hay, por ejemplo, el tema de lo que hay doctrina que opina que el hecho de haber dejado, diremos, sacado a Rusia como miembro. Sí. Dijeron, pero si esto es negativo, ¿cómo le vamos a aplicar sanciones si lo sacamos? Sí. O sea, lo hicieron como una sanción, claro. Pero dijeron, pero esto no fue inteligente. Claro. Porque ¿cómo vamos a sancionar a alguien que ya no es miembro? Teníamos que dejarlo para sancionarlo. O sea, bueno, a veces hay cosas que... sí, lo que pasa es que quizás hay un punto irreconciliable. No sé, a veces no se puede todo. No se puede todo. Y el derecho internacional es muy político. Absolutamente. Es eso, absolutamente político. Así que, bueno, eso es lo que me parece que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el derecho... y que siempre está la soberanía de los estados. Claro, que el derecho más allá de los acuerdos, ¿no? Lo vemos en el tema del cambio climático. Sí. Digamos, las relaciones internacionales son relaciones de hecho. Sí. Y el derecho es un ámbito, digamos... ideal, en el sentido de que es abstracto y que persigue persigue ideales, valores. Sí, exacto. Que, por eso mencionaba el tema del cambio climático, donde hay muchos intereses económicos en juego. Sí, entonces, muchísimos. Puede haber un acuerdo desde lo ideal, pero después se entran a jugar otras cuestiones. Que tienen sus consecuencias en el ambiente, ¿no? Que lo estamos viendo. Sí, y los mayores contaminadores son los que no son miembros de nada. O sea, claro, absolutamente. Porque no quieren aceptar controles, diremos, pero de todas maneras creo que eso... hay un lema en el derecho del ambiente que es el ambiente es un tema de todos. No es porque los estados son el reflejo de los individuos. Sí. Entonces los estados que están en contra son porque sus individuos, sus empresas son las que no quieren. No es que el Estado como persona ideal, si todos estarían de acuerdo en ese país en que hay que tomar estas medidas, el Estado lo aplica de inmediato, dice, porque esto es lo que quiere mi ciudadanía. Pero si su ciudadanía tiene mucha gente que no le interesa para nada el ambiente, y bueno, el Estado refleja eso. Sí, mucha gente o gente con poder también, doctora. Sí. Que llega a las decisiones de Estado. No, pero dentro del Estado, el que tiene poder también es parte del Estado.
Sí, claro, bueno, pero Y digamos, hay gente con poder fuera del Estado. Y claro, que actúa de claro, forma claro, que paralela, puede influir, por que supuesto. puede influir, claro. Claro, Eso no, es sí, lo sí, que sí, no, digo. eso es Porque así. Las cuestiones de las empresas vinculadas, por ejemplo, a la generación de puestos de trabajo. Entonces, ahí se encuentra un dilema el Estado. Claro, claro, claro. Porque sí, sí, de sí. aplicar determinadas medidas Sí. entran en juego Sí, otras sí, sí, cuestiones sí. No, claro, totalmente. que un Sí. presidente o que o mismo poder legislativo Sí, tiene que sí, tener en cuenta, exacto. ¿no? Sí, no, las relaciones son múltiples, por supuesto. Es muy compleja la red en cualquier estado, muy compleja la red de poder dentro de cada estado, ¿no? Digamos, si los organismos políticos del Estado reflejan lo que son, diremos, a la vez los actores dentro de ese Estado con Sí. poder. Es así. O sea, ¿Qué rol juegan las regulaciones internacionales en estos momentos tan caóticos que existen de guerra y de conflicto? Porque Es vemos realmente que terrible. realmente es terrible. espantoso lo que está sucediendo. Es espantoso ¿no? lo que está O sea, sucediendo. Realmente es difícil de creer. Es difícil, sí, porque es como que además van aumentando los focos de violencia. Ahora Yemen ya es un lugar como otro nuevo, ¿no?, campo de batalla. Siempre estuvieron metidos, pero ahora ya los bombardean a Yemen. O sea, es como que todo la violencia se va expandiendo de una manera atroz. ¿Qué pasa con los derechos humanos de todas esas personas? No existe ni el más mínimo, ni el derecho a la vida. Exacto. O sea, Nada. Sí, lo básico, el derecho a la vida. Aparte la parte de hambre de todas esas poblaciones. Claro. Es catastrófico. Y no hay edades, no hay esto es lo peor de lo que está sucediendo. No Sí. hay gente que va a combate, está sucediendo a niños, a ancianos, a la población civil. Sí, sí. No, y aparte la tranquilidad con la que se habla de que siguen en la guerra, o sea que uno está comprando más armas, el otro está fabricando más armas, es como que no dice, esta guerra va para largo. O sea, ¿Y usted cómo ve la actitud de la comunidad internacional a este respecto? Bueno, yo no sé, creo que acá creo que sus preguntas, porque decía, ¿qué rol juegan las Naciones Unidas? Yo le hago preguntas, pero después me voy de las preguntas. Bueno, sí, bueno, yo también, o sea, bueno, somos y además, somos del ámbito del derecho. Tantos conocimientos, imagínese quiero que hable de tantos temas, que me voy un poco de las preguntas. No, lo que pasa pero es interesante porque a mí me despierta esta inquietud, ¿no?, de la actitud de la comunidad internacional frente a violaciones de derechos tan básicos como la vida, el derecho a la vida, al tener la alimentación, ni hablar a la salud, se bombardean hospitales, lugares donde está gente internada absolutamente vulnerable. Es decir, es como el peor de los mundos. Sí. Que dice, ¿qué rol juegan las organizaciones como Naciones Unidas y otras naturalezas en la regulación de las relaciones internacionales? Bueno, acá creo que hay que distinguir ahora como, o sea, en tiempo de un conflicto armado es una cosa, por supuesto. Están totalmente, me parece a mí, ausentes. Claro, esto es por eso digo, me parece que es un momento clave donde se pone a prueba a la comunidad internacional y sus regulaciones. Pero, ¿cuán efectiva es? Yo creo que la historia enseña que cuando, diremos, vienen las situaciones bélicas, los actores no escuchan a nadie. No escuchan a nadie. No. O sea, todo lo que se hizo para crear la Sociedad de las Naciones, cuando, diremos, o sea, había estado la guerra franco-prusiana en 1871, que fue una guerra corta pero terrible. Gana Alemania ferozmente, lo destruye a Francia en 3 meses. Francia es la que le había declarado la guerra pensando que le ganaban a los alemanes fácilmente, y los alemanes le demuestran que los franceses no eran tan buenos combatiendo como los alemanes. Y pierden 2 provincias, Alsacia y Lorena, Francia en esa guerra, en esa breve guerra. Después de eso, diremos, viene un episodio que fue importante, que fue la sentencia del caso Alabama, de la Corte, un tribunal arbitral que resuelve el caso Alabama es un conjunto de casos, un caso colectivo que toma muchos reclamos de Estados Unidos contra Inglaterra por la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra. Ya estamos cerrando, doctora, si puede concluir, porque tenemos 10 segundos. Sí. No, nada. Y entonces ese fue un enorme arbitraje. Y cuando lo cumplen, diremos, es como que los estados dicen, pero caramba, era un tema gigantesco, hacía años que lo negociaban, no podían llegar a un acuerdo.
hacen un tribunal arbitral y aceptan la decisión porque dicen lo constituimos y nos obligamos a cumplirlo, y lo cumplen. Entonces dice, bueno, caramba, siendo Estados Unidos y el Reino Unido, y son de los más importantes actores y lo cumple, quiere decir que esto es una gran solución. Y de ahí empieza la negociación, se hace la Conferencia de la Paz esas de La Haya de 1899 y 1907, y ahí se crea la Corte Permanente de Justicia que es y la Sociedad de las Naciones, porque el capítulo 1 es la Sociedad de las Naciones. Dije, doctora, bueno, tenemos que cerrar, hay tantos temas. Pero que usted nos me quedan. entusiasma. Muy claro. Ahora ya Ese no es el puedo, riesgo de este programa. ya no puedo parar. No, bueno, la vamos a invitar a otro programa para poder continuar este y otros temas. Bueno. Muchísimas gracias por su presencia. No, por favor. Y lamento si me fui de línea, no sé, de hora, diremos, no sé. No, por favor, doctora. Bueno. Un gran gusto haber Bueno, haberla muchas tenido gracias, en este muchas espacio. gracias. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.